no se puede explicar mi ingreso a la guerrilla sin mi ingreso a la Compañía de Jesús. Yo cuando estaba en la prepa, en Hermosillo, en una preparatoria de los hermanos lasallistas, el segundo año lo hice de interno, porque mis padres lo habían cambiado a la Ciudad de México. Mi papá trabajaba en Banco Nacional de México y era cuando comenzó la prepa de 3 años. Entonces me regresé al internado a terminar la prepa en 2 años, y ya en aquel momento yo tenía muchas inquietudes sociales. Me había metido en un grupo que yo presidía en la propia escuela, en el Colegio Regis de la Congregación Mariana, y los domingos íbamos a un internado de primaria público a jugar con los niños, a que se divirtieran, y ahí fue, digamos, mi primer trabajo social, como con niños de un internado público en Hermosillo. Y pues cuando todo el mundo pues toma la decisión hacia la mitad o al principio del segundo de prepa, o a la mitad del segundo de prepa, a dónde y qué íbamos a hacer, pues básicamente toda mi generación, éramos 55 en el colegio, el Regis, pues más de la mitad se fue al TEC de Monterrey a estudiar administración de empresas o estudiar contador público. Y yo me dije a mí mismo, ¿y qué voy a hacer? Voy a ir al TEC de Monterrey, voy a estudiar administración, seguramente voy a entrar al Banco Nacional de México como mi papá y como pretensión de un chavalo de 18 años, y seguramente voy a ser director general del banco, así me dije. Y entonces, pues eso no quiero hacer, ya sé lo que quiero hacer de mi vida. Y entonces, pues tenía yo una idea de cómo ayudar a los demás para que el mundo fuera más justo, para que la gente viviera mejor. Y para mí me significaba muchísimo la figura del Padre Quino, como para muchos sonorenses significa mucho el Padre Quino. Y él era jesuita, y yo tomé la decisión de hacerme entonces jesuita, como el Padre Quino. Esa es una primera inspiración. Yo no conocía a ningún jesuita. De hecho, cuando vine a la Ciudad de México con mis papás, pues tocó la puerta de la Sagrada Familia, la iglesia de los jesuitas en la colonia Roma, y ahí ingresé al noviciado. Y en la orden, pues son los grandes cambios del Concilio Vaticano II, de las reuniones de los obispos en Medellín, después, años después, en Puebla, y toda esta idea de la iglesia comprometida con los pobres, con el cambio social, con construir el reino de Dios en este mundo, no en otro mundo. Y eso pasaba entonces por el compromiso de uno con el trabajo social. Y en razón de eso, pues hay todo un proceso de corte teórico, en términos de los estudios. Yo en filosofía me dedico a estudiar con cierto nivel de profundidad la obra de Carlos Marx. De hecho, mi tesis de licenciatura se llama El método histórico en Marx a partir de la Guerra Civil en Francia y el 18 Brumario. Yo ya andaba en estas cosas, y luego pues en un estudio profundo de los documentos del Vaticano II, de los obispos de Medellín, del compromiso de los jesuitas a partir de la Congregación General 32 y luego la Congregación General 33, con el cambio social, con que teníamos que ir a las fronteras, a la construcción de un nuevo mundo. Y bueno, yo cuando termino la filosofía y comienza lo que se llama el magisterio, voy a dirigir un proyecto a un barrio en la Ciudad de México, un barrio de invasión en la colonia Ajusco, y pues todo eso en esa lógica, en la lógica de que hay que cambiar el mundo. Entonces, en el filosofado del año del 70 al 72, vinieron a hacer filosofía los filósofos de la Compañía de Jesús de la provincia de Centroamérica, y con algunos de ellos pues me hice muy amigo, en particular con Alberto Enríquez,
que seguimos siendo muy amigos al día de hoy, y Alberto con otros jesuitas en El Salvador, igual con un proceso que viene de seguir a Jesús a partir de la teología de la liberación, de todo este impulso desde la Iglesia Católica con Medellín, con el Vaticano, con Medellín, con Puebla, de la orden con la Congregación General 32, 33, con irse al trabajo de base en las regiones más pobres, en el caso de Centroamérica y México, quedaba cada vez más claro que había que apostar por el cambio social, que uno tenía que dar la vida por el cambio social, y pues en ese proceso, con esos elementos, pues hay un momento en que estos jesuitas en Centroamérica toman la decisión de ingresar a la guerrilla. Alberto Enríquez, el comandante Javier, me invita, me recluta, y yo en 1977 entro a la guerrilla. Yo todavía jesuita, estuve en 77, 78, 79, todavía como jesuita, estando en la guerrilla. No sabían nadie de mi entorno jesuita en México que estaba en la guerrilla, solo Rafael Moreno Villa, que había sido mi superior cuando yo había sido filósofo en la comunidad. Él sí estaba enterado, y yo hice un conjunto de tareas para la guerrilla en México, un boletín internacional, yo hacía todo, diagramaba, escribía, mandaba imprimir y distribuía a nivel internacional. En una treintena de países mandábamos el boletín a las redes de solidaridad con la lucha. Ya empezaba la lucha en El Salvador, con comunidades salvadoreñas que vivían en el exterior, con periódicos, agencias de prensa, hasta que ingreso al país, porque ya me piden que yo haga cabeza del diseño de una agencia de prensa que habíamos hecho para divulgar lo que iba a empezar a ocurrir con la declaratoria formal de la guerra el 10 de enero de 1981. Yo hacia finales de 1980, en el mes de octubre, ingreso a El Salvador. Ya teníamos el diseño de la agencia aquí en México, teníamos oficina, y había que empezar a sacar la información desde El Salvador para decirle al mundo, con dos misiones que me dio un comandante, el comandante Ricardo, que también había sido jesuita, Fernando Ascoli, que hoy está en la Universidad Landívar en El Salvador, y me dijo: Rubén, en ese momento él era responsable del área de comunicación del Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, en la guerrilla en la que yo participaba y militaba. Me dijo: tienes dos misiones. Una, tienes que decirle al mundo que en este país hay un genocidio, y dos, tienes que decirle al mundo que nosotros no somos unos fascinerosos, sino una alternativa real de poder. Yo le pregunto: ¿y cómo voy a hacer eso, Ricardo? Me dijo: esa es tu misión, lo tienes que hacer. Y entonces pues empecé a pensar cómo habríamos de hacer esto para sacar esa información de El Salvador y pues plantearle al mundo eso, que estaba ocurriendo un genocidio. Todas las mañanas, estoy hablando del año 80, aparecían 14, 15 jóvenes asesinados por el gobierno para amedrentar en una lucha, en una guerra psicológica, para evitar que los jóvenes de los barrios populares se acercaran a la guerrilla y tomaran el camino incluso de las armas, en los hechos una dictadura, que no había otro espacio que la lucha armada para poder cambiar la realidad de ese país. Así lo veíamos y así lo concebíamos. Y pues a mí las primeras tareas que hago en la guerrilla tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con difundir al mundo lo que está ocurriendo en El Salvador, de parte del gobierno, pero también de parte de la guerrilla como la fuerza alternativa al régimen dictatorial. Y pues de manera sintética diría que en mi caso son tres elementos que hacen que decida irme a la guerrilla. De hecho, pues está el primer
primer elemento, pues esta relación con estos jesuitas jóvenes centroamericanos, que teníamos esta relación, en particular vía Alberto Enríquez. Yo seguir el proceso de lo que estaba ocurriendo en la realidad, en particular de El Salvador, pero también de Guatemala, donde otros jesuitas entraron a la guerrilla también. Nos veíamos, nos encontrábamos. Entonces está todo este camino. Dos, ellos, igual que yo, pues habíamos abrevado de la teología de la liberación, de esta idea de que el Evangelio implicaba un compromiso, y el compromiso radical era un mundo mejor, la construcción del reino de Dios en este mundo, que implicaba un mundo mejor. Y en ese sentido, pues toda una reflexión teológica que venía desde el Evangelio, obviamente de la vida de Jesús, de la lógica de los padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, en la lucha contra la pobreza, a favor de la justicia social, y fue muy, muy importante en mi vida también. Tres, toda la, pues estos documentos a los que ya hacía mención, Vaticano II, con el Medellín, la Conferencia de los Obispos de Puebla también, toda la línea de compromiso con los pobres y a partir de la justicia que hace la Compañía de Jesús, con la Congregación 32-33, con una famosísima carta de Río de todos los provinciales de América Latina de que hay que ir al compromiso con los pobres y por la justicia social. Y cuatro, sintetizando todo, diría como ser cristiano es seguir a Jesús. Y Jesús fue un hombre comprometido con los pobres, con los necesitados, con los marginados, y su vida fue un ejemplo de compromiso con los otros, con los pobres. Y en ese sentido, desde la lógica de la teología de la liberación, pues seguir a Jesús, desde mi punto de vista, era estar dispuesto incluso a dar la vida por el cambio, y por eso tomo la decisión de irme a la guerrilla, a la cual pues me incorporo desde 1977, y salgo en 1984, y de eso después habremos de platicar. Ahora lo que me interesaba era como dejar constancia de qué fue lo que me llevó a tomar la teología, a tomar el camino de las armas, a incorporarme a la guerrilla como un medio para cambiar el mundo y hacer un mundo mejor.